Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo educativo del IES Valmayor. Y vamos a seguir con la historia, investigando en la historia de la humanidad. Y bueno, esta semana pues vamos a empezar un nuevo tema, ¿de acuerdo? Es el tema 10, que es más formas de pensar, nacimiento y reforma. La página es 246, podéis mirarlo por el libro también. Sacas más información del libro, aparte de lo que os cuento yo. Me he saltado unos cuantos temas, o más que temas, sí, capitulitos del tema anterior, y es porque, bueno, no me parecían tan interesantes y creo que era más interesante hablar del Renacimiento, de la mentalidad que existía en Europa en aquella época y que permitió que los marineros portugueses y españoles pues hicieran tantas conquistas. Creo que os puede interesar bastante porque es un tema bastante interesante. ¿De acuerdo? Pues entonces nos vamos a Italia directamente, ya que la palabra renacimiento viene de la palabra rinascimento, que es del italiano, y significa, bueno, renacer. Hay una sensación en esta época de que la humanidad, la cultura, está renaciendo de una gran etapa de oscuridad que sería la Edad Media. De hecho, estamos en la Edad Moderna. El Renacimiento es con lo que empieza la Edad Moderna. Hay un cambio fundamental con la Edad anterior. Es verdad que, como siempre se dice, pues no es que una persona se acueste medieval y se levante renacentista. Son cambios paulatinos y de repente sí que a veces pues tenemos algún momento como la conquista de América que podemos marcar ahí un límite, pero el límite no está claro. De hecho, todo lo que hemos estudiado en el trimestre anterior, toda esta Europa de las ciudades, de los burgueses, del arte gótico, pues es el origen claramente del Renacimiento. O sea, Europa se está preparando para este momento que sería el siglo XV y XVI, que es el momento de la razón, de la experiencia del ser humano, ¿no? Ya por fin, pues aunque Dios sigue siendo muy importante, porque Dios no desaparece, ponemos el foco en otro lugar, en nosotros mismos, en nuestra experiencia. ¿Sí? Bueno, el Renacimiento surge en Italia y en ciudades como esta, Florencia, que es una ciudad preciosa. Aquí tenemos el Palazzo de la Signoria, aquí tenemos la catedral, el Duomo en italiano. Bueno, es una ciudad preciosa llena de obras de arte que aparecen, estas obras de arte que aparecen siempre en los libros y, bueno, llena de turistas, claro, porque es una ciudad muy bonita. Y, bueno, ¿por qué surgió en ciudades como esta, como Florencia y en Italia? Pues surgió por varios motivos, ¿no? Primero porque estas ciudades eran ricas, eran ciudades llenas de burgueses, ciudades que tenían todo ese poder que habíamos estudiado que tenían las ciudades en la Baja Edad Media, ¿no? Y por otra parte, porque en toda Italia pues existía este recuerdo muy fuerte de lo que había sido la civilización grecolatina, ¿no? De los romanos, las columnas romanas, los arcos romanos. Entonces, Renacimiento es una forma, decimos Renacimiento porque es un renacer, una vuelta a esta cultura clásica, esta cultura romana. Y entonces, ¿qué mejor sitio para que suceda este renacimiento, este renacer que en Italia, que es donde estaban las grandes obras de la antigüedad greco-latina? Pues, bueno, por eso surge. Así un poco la mentalidad, resumiendo cómo era la mentalidad del Renacimiento, podemos hablar de lo que es, de una ideología que se llama humanismo, el humanismo. El humanismo, que aquí represento con esta imagen hiperfamosa que está en las monedas de 1 euro de Italia, si le das la vuelta, en las españolas aparece el rey y en las italianas aparece esta imagen, ¿no? Es el hombre de Vitruvio que dibujó Leonardo da Vinci ya en el siglo XV y que habla un poco pues que el ser humano es tomado como centro y como medida de todas las cosas, ¿no? Nosotros somos los que experimentamos el mundo, los que estamos en el mundo, los que lo vemos con nuestros ojos, tocamos las cosas con nuestras manos, ¿no? Entonces,
nosotros tenemos que ser el centro de cualquier experiencia que tengamos, de todo lo que hagamos, nosotros estamos siempre en el centro. Y esto es un poco lo que viene a reivindicar el humanismo y el renacimiento. La idea de que, aunque Dios existe y es muy importante y ha creado todo, y siempre tenemos que tener en cuenta que Dios está ahí, porque no es una época en la que aparezcan ateos o la gente deje de creer en Dios, no, pero sí tenemos que llevar el foco hacia el ser humano y esperar, y empezar a plantearnos las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, todo esto entronca pues con una idea de que tenemos que ver el mundo de una manera razonada y de una manera tal y como es. Tenemos que basarnos en la experiencia, en la razón, en nuestros propios pensamientos. No tenemos que seguir la tradición. Los renacentistas están en contra totalmente de la tradición porque sí, ¿no? Imaginaos, pues en el 2020 hay algunas personas, podemos discutir esto en clase si queréis, que consideran que los toros, por ejemplo, pues son válidos simplemente porque es una tradición. Pues los renacentistas no estaban de acuerdo con este planteamiento. Las cosas no se pueden aceptar simplemente porque sean tradicionales. Tenemos que pensar por nosotros mismos y experimentar y ver las cosas y analizarlas para tener una valoración. No podemos aceptar simplemente las cosas porque se hayan hecho durante siglos y siglos, ¿no? Entonces, bueno, esto se ve un poco pues en la evolución del arte, claramente. Ya os había hablado de esta imagen del románico que me gusta muchísimo y se veía como en la Edad Media pues los artistas, por ejemplo, dibujaban los ojos de una manera que habían aprendido y que los ojos no son así, la nariz no es así, la boca no es así, es una figura plana. Esta persona no había mirado a su compañero ni siquiera, no había intentado representar a su compañero tal y como era, ni a cualquier persona, ¿no? Había copiado un dibujo que llevaba copiando siglos y porque se hacía así, las cosas se hacían así, nadie se planteaba que se podían hacer de otra manera. En el gótico ya se había cambiado un poco esa percepción y en el renacimiento ya se cambia por completo. Por ejemplo, vemos esta imagen y se ve que aquí el artista ha intentado, según su propia experiencia, plasmar pues lo que vemos nosotros con nuestros ojos, que es la perspectiva, ¿no? Los objetos que están más cerca pues son más grandes y los que están más lejos pues son más pequeños. Simplemente eso, ¿no? Parece una tontería, pero compararlo con esto, aquí no hay ningún tipo de perspectiva de ningún tipo. O sea, aquí las cosas son absolutamente planas y no hay una preocupación por ver quién está detrás, quién está delante, si el tejido este tiene algún tipo de volumen, si los pies están colocados de una manera o de otra, ¿no? Los pies eh, están como así. Entonces, claramente no son pies reales, ¿no? Y aquí, sin embargo, pues vemos que el artista pues está representando las cosas tal y como se ven. La luz ilumina aquí, no ilumina aquí. Esto, como os he dicho, es más grande, esto es más pequeño. Las líneas hacen como... Hay un llamado punto de fuga, ¿no? Que se pierde, ¿no? Estaría aquí. Todas las líneas van hacia un punto, hacia el centro de la composición. Entonces, todo esto es una innovación increíble, ¿no? En la forma de ver la vida, ¿vale? Bueno, pues que espero que lo hayáis entendido. Os lo he resumido, lo podéis leer en el libro, por si no os queda muy claro. Pero bueno, básicamente el foco se vuelve hacia el ser humano y empezamos a plantearnos que la tradición no es todo y que nosotros podemos pensar y podemos analizar y podemos descubrir muchas cosas y que el mundo está ahí para que lo descubramos. Esto entronca mucho con el texto que os había hablado del descubrimiento de la ignorancia y es un poco pues lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? De repente descubrimos que no sabemos nada y que tenemos que descubrirlo todo y entonces empezamos a investigar. Y eso es lo que pasa en Europa. Aparecen científicos, aparecen artistas, aparecen médicos, aparecen físicos. De repente los europeos empiezan a darse cuenta de que no conocen tanto del mundo como creen y que tienen que experimentar el mundo con sus propios ojos, con sus propias manos y a través de las matemáticas, ¿no? Bueno, el siguiente vídeo os explico alguna cosa más.